Bien, chiquillos, el día de hoy vamos a ver el último tema que corresponde a esta primera parte de la unidad de números, que corresponde a la comprobación y también los tipos de divisiones que existen. Así que el día de hoy, chiquillos, vamos a revisar este tema, que no es muy distinto a lo que ya hemos visto, sino que de hecho es como una continuación de lo que hemos visto de divisiones y que también de repente aparece y que es importante conocer también cómo hacerlo. Sí, Alonso, el temario está en el Classroom, así que si lo quieres descargar, lo puedes ver de ahí cuántas veces no necesites. Así que, Ok, profe. ya, entonces, aquí está. El día de hoy, chiquillos, lo que vamos a hacer es ver los tipos de divisiones y cómo comprobar que la división que hicimos es correcta, porque muchas veces nos quedamos solamente con hacer la división, nos dio un resultado, nos quedamos con eso ahí y no avanzamos mucho más. Pero es importante también, chiquillos, reconocer y distinguir los tipos de división que existen y también determinar si es que la división que hicimos está bien. Alonso. ¿Se escribe? Tal como les dije ayer, chiquillos, recuerden que tienen que prestar atención y después, cuando esté la clase subida, la descargan y pueden copiar lo de la clase. Yo quiero que, como dije el otro día, necesito que prestemos atención en clases para que todas las dudas que tengan no se les queden y puedan ir entendiendo todos los conceptos bien. Pero, obviamente, cuando regrese a la clase se van a fijar que hay unas partes que hay que escribir, obviamente, y saber cuándo hacerlo. Bien. Los objetivos de la clase, chiquillos, es que vamos a primero clasificar las divisiones en divisiones exactas o inexactas, según cómo sean estas divisiones, y también vamos a comprobar una división utilizando lo que se llama el algoritmo, hacer una regla que siempre se va a cumplir, que nos va a permitir entender cómo es que la división se realiza y también nos va a permitir comprobar si la división que hicimos está bien hecha, que es lo que apuntamos y es lo que nos importa, es decir, asegurarnos que la división que hicimos está bien y si no lo estuviera, inmediatamente corregirlo y evitar algún error que pueda aparecer en ese caso. Así que vamos con eso. Lo primero que vamos a hacer, chiquillos, entonces, es clasificar los tipos de divisiones y lo bueno de la clasificación de divisiones es que la clasificación es simplemente ver cómo termina esta división. Es decir, lo último que nos queda, que es lo que llamamos el resto o lo que sobra en una división. ¿Cuánto sobra en la división? Ese va a ser el punto clave aquí para poder saber qué tipo de división hemos estado resolviendo. Podemos clasificar las divisiones, chiquillos, entre aquellas que tienen resto y las que no. Es decir, las divisiones que tienen un resto son las que al dividir nos sobró algo, y las que no tienen es el que no nos sobró nada. Es decir, que al terminar la división, al colocar esas dos rayitas que poníamos al final, no nos sobra nada, es decir, sobra 0. Entonces, según eso, chiquillos, vamos a clasificar las divisiones en dos tipos. La división exacta y la división inexacta o no exacta también se llama. La división exacta, chiquillos, es aquella división en la cual no sobra nada, es decir, no hay resto, es decir, cuando llegamos al final de la división, lo que nos sobra es 0, o sea, no sobra nada. En cambio, la división inexacta es aquella en donde hay un resto, es decir, que sobra algo. Es decir, si al final del resultado de la división, al poner las rayitas, nos sobran 4, 8, 9, etcétera, es porque hubo algo que sobró y ahí la clasificamos como división inexacta o división no exacta. Y la única manera que tenemos, chiquillos, de poder comprobar de qué tipo de división estamos hablando es haciendo la división. Es decir, calculando la división, llegando al resultado final y en el resultado final ver si en el resultado nos sobró algo en el resto. Si sobró algo es inexacta. Si nos dio 0 al final, o sea, no sobró nada, la división es exacta. Es decir, no nos sobró nada, no nos quedó nada de sobra. Pero insisto, siempre se ve al final. Cuando ya terminamos de dividir todos los números, ahí recién podemos decir si la división es exacta o no es exacta. ¿Se entiende? Pero es importante, como les decía, chiquillos, Sí. como les decía, chiquillos, no olvidar que solamente al final de la división, cuando la terminamos de hacer, ahí recién podemos decir si la división es exacta o no lo es. Antes de eso, no podemos hacerlo. Bien.
Realicemos las siguientes divisiones, chiquillos, y vimos cuáles son exactas y cuáles son inexactas. Es decir, vamos a tener que resolverlas, obviamente, y con esa resolución poder saber si lo que hicimos fue una división exacta o una división inexacta. Recuerden, solo podemos saber si son exactas o no si las hacemos. De otra manera, no se puede. Así que veamos el primer ejemplo. Vamos a agrandar aquí para que se vea más grande. Venga, más grande. Ahí sí. La primera división que hacemos, chiquillos, es dividir 62.388 en 6. Eso va a ser lo primero que vamos a hacer. Entonces, ¿con cuál partimos, chiquillos? ¿Con quién vemos primero la división? ¿Andrés? Eso no era que cuando usted dice que deja de compartir para que se vea más grande, yo tengo lo de que se vean más alumnos. Ahí tienen que, yo lo tengo para que tienen que ver, tratar de pintar para que me vea grande. Ah. Bien. Partimos por acá. ¿Cuántas veces cabe el 6 en el 6, chiquillos? Una. Una. ¿Y cuánto sobra? 6 por 1, 6. ¿Cuánto sobra? 0. 0. 0. 0. Bajamos el 2. ¿El 6 cabe en el 2? No. ¿Qué había que hacer? No. ¿Qué había que hacer para bajar el 3? ¿El que viene? La coma. Poner Ya, un pero cero. si bajamos poner un 0 en el resultado, no se nos olvide eso. Ahora sí, el 6 en el 23, ¿cuántas veces cae? Tres veces. 3 por 6, 18. Para llegar a 23, ¿cuánto falta? 5, ¿cierto? De 18 a 23, quedan 5. Bajamos el otro 8. El 6 en el 58, ¿cuántas veces cae, tío? 6. ¿Cuántas veces cabe el 6 en el 58, chiquillos? 9 veces, ¿cierto? Porque 9 por 6 son 54. Para llegar a 58, ¿cuánto falta? 4. 4. Bajamos el 8. El 6 en el 48, ¿cuántas veces cabe? 8. 8 veces, ¿cierto? 6 por 8, 48. Para llegar a 48, ¿sobra algo? No. 0. No. Nos acabaron los números, entonces, las dos rayitas. Entonces, ahora que ya la tenemos resuelta, ¿cómo nos sobró algo, chiquillos, o no? ¿El punto, tío? No. Nada. El punto. ¿Nos sobró algo, no, chiquillos? No. 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 Entonces, ¿qué tipo de división es? ¿Exacta o inexacta? Exacta, ¿cierto? Porque como no nos sobró nada, la división es exacta. ¿Lo claro? Sí. Sí. ¿Se entendió? Solamente dividiendo tenemos cómo saber. Chiquillos, por favor, los micrófonos que se está acoplando. Solamente dividiendo podemos saber si la división está bien y además si es exacta o inexacta. Vamos con el otro, con el segundo ejemplo. Veamos. ¿El 2 cabe en el 1? No. Entonces nos corremos al 17. ¿El 2 en el 17 cuántas veces cabe? No. 8. 8 veces. 2 por 8. 7. 2 por 8. 16. 16. ¿Cuánto sobra entonces? 1. No. 1. Bajamos el 9. El 2 en el 19, ¿cuántas veces cabe? 9 veces. 9. 9 veces. 9 por 2, 18. Para llegar a 19, 1. 1. bajamos el otro 1. El 2 en el 11, ¿cuántas veces cabe? 5. 5. 5 veces. 5 por 2, 10. Para llegar a 11, 1. 1. 1. Bajamos el último número. El 2 en el 16, ¿cuántas veces cabe? 8. 8. 8. 8 por 2, 16. ¿Cuánto sobra? 0. 0.
Entonces, Cero. ¿qué división es? Exacta. 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 Bien. ¿Quedó claro entonces que así podríamos distinguir qué tipo de Sí. división era, si era exacta o inexacta? Ya. Veamos el último ejemplo. Decía ahí en la... ¿lo puede mostrar? Lo muestro el tiro. Acá está. Y el último ejemplo, chiquillos, es el siguiente. El que aparece ahí en la pizarra, en la presentación. Es 160.005 dividido por 3. Va nada que ver, porque era 170.005 el que tenía pensado. Vamos a arreglar, ahí sí. Ahora sí. Damos entonces 170.005 dividido por 3. Lo vemos ahí. ¿El 3 cabe en el 1? No. Entonces nos corremos al 17. El 3 es el 17. ¿Cuántas veces cabe? Seis veces. Chiquillos. ¿6 veces o no? ¿3 por 6 cuánto es? 18. 18, ¿cierto? Es decir, nos pasamos. Entonces no tiene que ser 6, tiene que ser 5. 5 por 3, 15. Para llegar a 17, 2. Bajamos el 0. El 3 en el 20. ¿Cuántas veces cabe? 4. 4 o más. 6 veces. 6. 6 veces. 3 por 6, 18. Para llegar a 20, 2. 2. Bajamos el 0. De nuevo, 3 en el 20, 6 veces, sobran 2. Nos vamos al tiro a eso. Otra vez, 3 en el 20 cabe 6 veces, cabe 2. Y bajamos el último 5. El 3 en el 25, ¿cuántas veces cabe? 8. Chiquillos, ¿cuántas veces? 8 veces, ¿cierto? 3 por 8, 24. Para llegar a 25, 1. 1. 1. Y se nos acabó. ¿Nos sobró algo ahora? Sí. Sí. ¿Cuánto sobró? 1. 1. Si sobra algo, ¿qué tipo de división es entonces? Una división inexacta. Entonces, Inexacta. aquí la división inexacta. ¿Se dan cuenta? Solamente viendo cuando lo que pasa al final, cuánto sobra, sabemos si la división es exacta o inexacta. ¿Quedó claro? Sí. Alonso, levantaste la mano, ¿qué pasó? Capaz se me levantó sola. Ah, ya. Tengan cuidado, chiquillos, para que no queden las manos arriba. Entonces, chiquillos, como les decía, la única y la mejor forma que tenemos para poder descubrir si la división es exacta o no es resolviendo la división. Entonces, si al de resolver nos sobra algo, la división es inexacta o no exacta también sería. Pero si nos sobra nada, o sea, sobra 0, la división pasa a ser una división completa y absolutamente Exacta. 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 Así que es muy importante, chiquillos, que no olvidemos que tiene que ser o es exacta o es inexacta. Y va a depender si sobra algo o no. Y ojo, que cuando es inexacta da lo mismo cuánto sobre. Si sobra algo, ya es inexacta. ¿Ya? Porque algunas veces uno dice, ah, sobró 1, entonces puede ser exacta. No. Sobre lo que sobre va a ser una división inexacta. Si no sobra nada, es exacta sin dudarlo en ningún segundo. Entonces, ¿quedó claro, chiquillos? ¿Alguien tiene alguna duda todavía? No. Bien. Todo clarito. Qué bueno que sea así, entonces, chiquillos. Ya. Claro con esto, chiquillos. Puede ocurrir, chiquillos, que Profe, la nosotros Constanza le dijo dividamos que ya... tío. La Constanza le dijo tío. Ya, pero da lo mismo. Chiquillos. Puede que nosotros ya nos pongamos a dividir, nos dé ya exacta, inexacta, ya esto lo sabemos, secos con eso.
Pero ¿qué pasa si no estamos seguros si la división está bien hecha y nos arriesgamos a decir que es exacta o es inexacta? Es ahí, chiquillos, donde nosotros podemos encontrar una forma de asegurarnos completamente que lo que hicimos está bien. Si está bien, podemos inmediatamente asegurarnos que es exacta o inexacta. Es decir, antes de decir que una división es exacta o inexacta, tenemos que hacer algo que es comprobar que todo lo que hicimos en la división está correcto. Y es ahí, chiquillos, donde entra lo que se llama la comprobación de la división. Es decir, preguntarnos, ¿hice la división bien o no la hice bien? Y si no la hice bien, obviamente puedo tener una nueva oportunidad para hacerla y así corregir ese pequeño detallito que pudiéramos haber tenido. Entonces, ¿hice la división bien? Es la pregunta que tenemos que responder ahora, chiquillos, y saber así si realizamos correctamente la división. Para estar completamente seguros, chiquillos, de que la división está bien hecha, debemos hacer una serie de pasos que no son difíciles, pero que debemos recordar bien cuál va primero, cuál va después, ¿ya? Entonces, voy a ocupar los mismos colores que están ahí en el ejemplo, en mi pizarrita, para que cuando lo hagamos ahora, sepamos que está bien. Entonces, lo que hay que hacer es una serie de pasos que si los hacemos correctamente y nos da lo que nos dice ahí el ejercicio, estaríamos comprobando que la división está total y absolutamente bien hecha. ¿Cuáles son estos pasos, chiquillos? Recordaremos primero los nombres de la... Demos unos, chiquillos. Ahí sí. Tenemos que recordar los nombres de la división. Está la pizarrita. El primero se llama dividendo, el rojo. El celeste se llama divisor. El verde se llama resultado o cuociente. Y lo que sobra es el resto. Entonces, ¿qué hay que comprobar? Si multiplicamos el resultado por el divisor, es decir, si multiplicamos el verde por el celeste y le sumamos lo que nos sobró, desde acá, y nos da lo que está en rojo, la división está bien. Es decir, si vamos multiplicando el resultado por el número celeste, segundo número de acá, y le sumamos a eso lo que nos sobró, tiene que darnos el número rojo. Si no da el número rojo es porque la división no está bien hecha. ¿Se entiende? Sí. Ahí sí. Sí. Entonces, vamos a comprobar si esta división que aparece ahí que muy hábilmente hicimos, está bien. Entonces, ¿qué hacemos primero? ¿Qué dice la instrucción? ¿Qué hay que hacer primero para comprobar? ¿Multiplicar cuál con cuál? Multiplicar Dar el divisor con el resto. Leallo bien. ¿Qué dice? ¿El divisor con qué? Creo que con el resultado. Resultado. Entonces, ¿cuál es el resultado de esa división, chiquillos? 1788. 1688. 1788, ¿cierto? Y dice que multiplicarlo por el divisor. ¿Cuál era el divisor, chiquillos? ¿Qué color era el divisor? El azul. Azul. El azul. Entonces, multiplicamos 1788 por 12. Y lo que nos dé, hay que sumarle lo que sobró, el resto. ¿Cuánto habría que sumarle entonces? 2. 2. O sea, lo que nos dé, le sumamos 2. Entonces, hagamos acá atrásito la multiplicación. 1788 por 12. Y esta es una multiplicación que nosotros sabemos hacer, ¿cierto? Que es de 2 dígitos. ¿Por cuál dígito partíamos? Por el 2. El 2, ¿cierto? 2 de derecha a izquierda. 2 por 8. 16. Sobra 1. 2 por 8, 16 de nuevo. Y con el 1, ¿cuál sobró? 17. 17. 17. 17. 2 por 7. 14. 14. Sobra 1. Dime. ¿Pasó algo? Ya. Sobra 1. 2 por 1, 2. ¿Y el que sobró? 2. 3. 3. Ahora vamos con el 1. Pero antes de poner los resultados del 1 abajo, ¿qué había que hacer? Poner el 0. Poner Poner el el 0. 0. Uy, qué feo ese 0. 0. Y ahora sí. 1 por 8, 8.
1 por 8, 8. 1 por 7, 7. 1 por 1, 1. ¿Qué hacemos con ese resultado, chiquillos? Lo sumamos. Lo sumamos. Sumarlo. 6 más 0 son 6. 7 más 8 sobra 15. 1. 4 más 8, 13. 13. 4 más 8, 12. y con el 12. 1 que sobra es 3. Sobra 1. 3 más 7, 10. 4. 10, ¿cierto? Más el 1 que sobró, 11. Sobra 1 de nuevo. 1 más nada es 1 y el 1 que sobró son 2. 2. Es decir, nos dio 21.358. Déjenme comprobar si está bien, chiquillos. 2 por 8, 16, 1, 7, 2, 14. Me di cuenta de algo, chiquillos, nos equivocamos aquí. Hay un errorcito aquí. Tío, hay un Sí. error porque era 21.458. Miren, era 2 por 8, 16 y 1, 17. Sobraba 1. 2 por 7, 14 y el 1 que sobró era 15. Entonces aquí nos va a cambiar de 3 a 4. Ahí sí. Nos dio Ahora sí. 21.456. Es decir, multiplicamos esos dos y nos dio 21.456. ¿Y qué hacíamos con el resultado, chiquillos? Le sumábamos lo que sobraba. ¿Que cuánto era? 2. 2. ¿Cuánto da eso? 21.458. Y según lo que decía en la presentación, si después de hacer todo esto nos da el resultado del primer número, es decir, nos da el resultado rojo, ¿qué significaba? Que la división estaba Estaba bien. 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 Entonces, multiplicando el resultado por el segundo número, el 12, nos dio 21.456. Y a eso había que sumarle lo que sobró, que es 2. Sumándolo nos da 21.458. Si ese resultado da lo mismo que el primer número de la división, es porque hicimos la división bien. ¿Y cuál sería lo peor que podría pasarnos? Es que la división no nos dé, o sea, esté mal. Y ahí la única solución que nos queda es hacerla otra vez. Ya. ¿Quedó claro, chiquillos, lo que hay que hacer? Los pasos que hay que seguir para poder dividir estos dos números. Sí. ¿Hacemos más ejemplos? Ok. Hagamos otro ejemplo. Pero ahora vamos a partir de cero, es decir, vamos a dividir y vamos a comprobar al tiro si lo que hicimos está bien. ¿Quién lo quiere hacer? Levantando la mano. Ahí sí. Sergio, Ursúa. Ya. Ayúdame entonces a hacer esta división. El 3 en el 3, ¿cuántas veces cabe? Una. Una. ¿Y cuánto sobra? 0. ¿Cuánto sobra? 0. Bajamos entonces el 9. El 3 en el 9, ¿cuántas veces cabe, Sergio? 3. 3 por 3, 9, ¿cuánto sobra? 0. Bajamos el 4. 3 por 4, 3 en el 4, ¿cuántas veces cabe, perdón? Ahí sí. Una. ¿Cuánto sobra? Una. Porque 3 por 1, 3 y sobra 1. Bajamos el 5. El 3 en el 15, ¿cuánto cabe? 5. 5, ¿cierto? 3 por 5, 15. Para llegar a 15. 0. ¿Y qué más al final? Las dos rayitas. Las dos rayitas. Entonces, así, sin comprobar, ¿qué tipo de división hay aquí, chiquillos? ¿Exacta o inexacta? Exacta. Exacta, ¿cierto? Una división exacta. Me faltó el punto. Tío, el punto. Siempre se me olvida. Ya, es exacta. Entonces,
Vamos a escribir esto mismo, pero nos vamos a olvidar del caminito y vamos a poner lo puro que sobró. Entonces, 3.945 dividido por 3 nos dio 1.315. ¿Y sobró? ¿Cuánto nos sobró, chiquillos? 0. Sobró 0. Entonces, comprobemos. Si es que hicimos bien la división. ¿Qué hay que hacer primero, entonces? Para comprobar. Sumar el divisor con el resultado. ¿Sumar o multiplicar? Multiplicar. 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 Vamos a multiplicar 1.315 por 3. ¿Y ese resultado qué había que hacerle? Sumarle ¿Qué sumarle? 2 veces. Pero aquí es 0. ¿Por qué 2 veces? Sí, acuérdense, multiplicamos el resultado por el divisor y le sumamos lo que sobra. ¿Y habrá que sumarle algo después, entonces? No. No, porque no sobró nada. Entonces, con multiplicando esto, deberíamos inmediatamente saber si lo hicimos bien. 3 por 5, 15. sobra 1. 3 por 1, 3. 3. 4. 3 por 1, 3 por 3, perdón. 9. 9. Y 3 por 1. 3. Como ya nos dimos cuenta, chiquillos, ya nos dio el resultado. Pero como hay que sumarle algo, lo que sobró, no, porque no sobró nada. Es decir, si quieren ser más detallistas, le ponemos más 0, y eso da 3.945, para cumplir la regla por completo. Entonces, ¿ese resultado coincide con el primer número? Sí. Entonces, ¿qué podemos asegurar entonces de la división? La división está bien. Está bien. Correcto, chicos, muy bien. ¿Va quedando claro? Sí. Sí. Ya. Último ejemplo. Pero este van a tener que comprobar nomás y después ver si está bien o no. Permitido que estoy sacándolo las cuentas. A ver. Ya. Esa división hice. 6.413 dividido por 5 me dio que era 1.282 y sobraron 2. Comprobemos si lo que hice está bien o no. ¿Qué hacemos primero? Multiplicamos Multiplicar el divisor con con el resultado. Es decir, multiplicamos 1.282 por 5. Siempre dejen el número más chico a la derecha. ¿Por qué podemos cambiar el orden? ¿Por qué propiedad? ¿Cómo se llama la que vimos el lunes? Que decía que el orden no importaba la multiplicación. por la... ¿Conmutativa o asociativa? La conmutativa. La conmutativa. O sea, si hubiésemos puesto 5 por 1.282, hubiese sido lo mismo que esto. Recuérdense siempre, consejo, siempre dejar el número más chico aquí, porque eso hace la multiplicación más chica. Más rápida de hacer. 5 por 2, entonces, 10. 10. sobra 10. 1. 5 por 8, 40. sobra, 41. con el 1, 41. Sobran 4. 5 por 2, 10. 10. sobra, con el 4 que sobró, 14. 14. sobra 1 otra vez. 5 por 1, 5. Y el 1 que 5. sobró. 6. 6. ¿Y eso qué hay que sumarle? Más 2. Lo que sobró, ¿cierto? ¿Cuánto nos da eso? 6.412. 1413. ¿Cuánto da esto? 6.412. Si lo comparamos con el primer número, ¿son iguales o no? No. ¿Qué significa? No. Que nos equivocamos. Que nos equivocamos en la división. Chiquillos, y acá yo les voy a pedir, porque uno
¿Cuánto falta para que este número sea igual al primero? 1. 1, ¿cierto? Uno. Chiquillos, no coloquen, no arreglen este 2 y póngale 3 y se acabó la división. Y se parchó el problema. Chiquillos, tienen que hacer nuevamente la división y nuevamente comprobar para asegurarse que está bien. ¿Se entiende? No lleguen y cambien Sí. los números. Sí. Sí. Por favor, porque muchas veces el error que se comete es llegar y cambiar el resultado o cambiar lo que, como arreglarlo y listo, pero no es tan así. Entonces, a veces coincide, a veces no. Veamos qué pasa aquí. Rehagamos la división. El 5 en el 6, ¿cuántas veces cabe? 1. Una vez. ¿Y sobra? 1. Una. Vamos al 4. El 5 en el 14, ¿cuántas veces cabe? 2. Dos. 2. ¿Y cuánto sobra? Uno. 4. 4. 2 por 5, 10, para llegar a 14 son 4. Bajamos el 1. El 5 en el 41, ¿cuántas veces cabe? 8 veces. 8, porque 5 por 8 es 40, para llegar a 41, 1. bajamos el 3. 5 en el 13, 2 veces. ¿cuánto sobra? 3. 3. 3. ¿Se acabaron? Las 2 rayitas faltan. Se acabaron. Entonces, se dan cuenta que ahora tiene un resto distinto, pero igual hay que comprobar si que ahora sí que no nos equivocamos. Multiplicamos de nuevo el resultado por el divisor, 1282 por 5, que es lo mismo que teníamos delante, ¿sí? 5 por 2, 10, sobra 1. 5 por 8, 40, con el 1, 41, sobran 4. 5 por 2, 10, y con el 1, 11. Va, con el 4, 14, ahí sí, 1. 5 por 1, 1, y el 1 son 6. ¿Qué hay que sumarle a este resultado, chiquillos? El 3. El 3. ¿Y ahora da? Sí. Ahora sí que sí. 1413. ¿Se dan cuenta? Chiquillos, sé que es un camino más largo y que de repente puede dar lata, pero es la única manera de corregir si la división está bien hecha. Digo, si no está bien hecha, es la única forma de corregirla luego de comprobar. Y chiquillos, siempre que corrijan una división que estaba mal hecha, deben volver a comprobarlo, porque así nos aseguramos que ahora sí lo hicimos bien. Porque puede que por cosas de la vida, del destino de los planetas, en algo nos volvemos a equivocar y la comprobación nos va a demostrar que es así. Es decir, tienen que comprobar cada vez que arreglen una división, por así decirlo, que ahora sí está bien. No se confíen con que lo que hicieron ya basta para decir ya, ahora sí está bien. Toda división, desde ahora en adelante, se debe, de ahora en adelante, todas las divisiones se deben comprobar. Todas las que hagamos. Porque si no, podemos cometer un error. ¿Y por qué ahora vamos a tener que prácticamente de manera obligatoria corregir todas las divisiones? Porque, comprobar todas las divisiones, porque si están bien hechas, recién ahí podemos decir si la división es exacta o inexacta. En este caso, ¿qué tipo de división era? Inexacta. Inexacta porque nos sobraba algo al final. Bien, chiquillos, ¿quedó claro lo de hoy? Sí. Sí. ¿Muy difícil? Sí. No. No. Fácil. Ya, qué bueno. Chiquillos, a la tarde les voy a pedir que tengan su libro de matemáticas, el que tiene la portada a color, ¿ya? Ya. No el que hicimos, Ok. no, el libro más grande, porque vamos a hacer unos ejercicios ahí para practicar. ¿Cómo? ¿Cuándo va a subir esta clase para El libro Chiquillos, hablen de a uno que no entendí lo que preguntaron. ¿Cuándo va a subir la clase para escribirlo? En un ratito más, apenas se me descargue la clase, la voy a subir a la cargo al tiro. Ok. ¿Ya? Así que Ok. ya las clases de estos días están, así que pueden ir verlas. Ya, chiquillos, estamos en la hora, nos vemos a las 4:10 en la tarde, a las 4:10 de la tarde. Recuerden tener su libro de matemáticas, el más grande. Así que vamos a hacer ejercicios. Así que cuídense, tengan un rico almuerzo, nos vemos más ratito. Cuídate, Nos vemos. chao. Chao.